tentados a decir segunda, pero no es epístola, no es carta, sino es libro. Por eso decimos segundo de Crónicas capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1. Así que prepárese, hermanos, para el estudio de esta palabra, y mejor si tiene un cuadernito ahí y va apuntando algunas cosas importantes que vamos a encontrar en esta palabra. Segundo de Crónicas capítulo 20, leemos desde el versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuda a todo Jehová. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hasta allí. Seguiremos estudiando en otras ocasiones este pasaje, pero observaremos lo que el Señor nos quiere decir en estos versículos. Veamos algunas cosas sumamente interesantes, importantes en este relato. Lo primero es que vemos la realidad que envuelve a Josafat. Hay una realidad que envuelve a una persona, podríamos decir una persona común. Y es que, hermanos, todos nos vemos envueltos en algún momento de una realidad difícil, una situación difícil. Esto es por eso hablo de una persona común, porque una persona cualquiera va a tener siempre una situación, o va a afrontar una situación difícil, sea cristiana o no cristiana. Una persona con el temor de Dios o sin el temor de Dios va a experimentar en algún momento una crisis. Esto es algo natural. Pero la diferencia la hace, y es aquí donde la palabra va a llevarnos a reflexionar sobre las actitudes nuestras, pero de dónde viene nuestra actitud. Y eso es algo que veremos en la palabra esta mañana. La diferencia la hace entonces la clase de persona que somos en realidad. Nosotros afrontamos la crisis según somos nosotros, no según estamos, no según nos sentimos, sino según somos. Nosotros encaramos la realidad de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a lo que realmente somos, porque el carácter es lo que realmente nosotros somos. ¿De qué estamos hechos, verdad? En la crisis es donde se frota tanto el material que sale el cobre de lo que estamos hechos por debajo. Josafat era un rey que estaba a cargo de todo un pueblo. Si usted quiere leer esta historia, le recomiendo que lea este libro de Segunda de Crónicas. Bueno, en realidad estos libros son muy hermosos para poder conocer la vida de estos personajes. Pero Josafat era un rey que estaba a cargo de un pueblo. ¿Qué implica esto? Esto implica que la crisis que Josafat estaba enfrentando no solo era una situación personal, no, era también una situación familiar, pero más aún era una situación de toda una nación. De tal manera que la responsabilidad era mucho más grande que cualquier otra persona podría asumir. La responsabilidad no solamente era personal, sino trascendía a toda su familia, pero trascendía a toda una nación. Él estaba a cargo de esa nación de Israel, y por lo tanto él tenía que resolver la crisis que estaba enfrentando y que vamos a ver a continuación. Ahora, nosotros enfrentamos definitivamente, o necesitamos enfrentar una crisis en dimensiones diferentes. Puede que sea una crisis personal,
pero también puede ser que sea una crisis familiar, o puede ser una crisis empresarial o de un negocio, o puede que yo esté a cargo de un grupo de personas, puede que me hayan nombrado jefe, gerente o cualquier otra dimensión. Lo cierto es que en dimensiones diferentes nosotros afrontamos una crisis. Podemos entonces afrontar una crisis como padres también, podemos enfrentar crisis como hermanos o como hijos, crisis como esposos, como matrimonios o como persona simplemente. Es decir, puedo lidiar con situaciones personales, tal vez incluso con mis propios pensamientos o mis propios sentimientos, porque estoy viviendo de repente la segunda adolescencia. Nadie me entiende, ni yo mismo me puedo entender. Ahora veamos la dimensión de la crisis de Josafat. Versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amnón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Escuche esto y subrayemos. Si usted puede subrayar en su Biblia, por favor subraye eso. Vinieron contra Josafat a la guerra. Es decir, los enemigos de Josafat se levantaron, se pusieron de acuerdo y a una estaban viniendo en contra de Josafat a una guerra. Versículo 2. Y acudieron algunos y que hermanos, y subraya ahí, dieron aviso. Dieron aviso. ¿Cuál es el aviso? Contra ti viene una gran multitud. Y entonces vemos aquí por lo menos un par de cosas muy importantes. Primero es el aviso. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Es cierto que lo que primero nos golpea es el anuncio, el aviso. Chocaron a tu hijo, chocaron a tu hija. No, que el banco quebró. No, que la empresa dice que ya no va a querer el producto. No, y todo y viene el aviso. Eso todavía no es el problema. El problema es el aviso. ¿Y dónde golpea primero el aviso, hermanos? ¿Dónde golpea el aviso? Aquí. Cuando viene el aviso, ¡fu! Y más si nos dan un dictamen, hermanos. Cuando se dictamina un caso, ¿qué es lo primero? Un caso de cáncer, ¿qué es lo primero que piensa la gente, hermano? ¡Pum! Voy a morir. Y en su mente ya murió. Donde golpea una noticia, donde golpea un aviso es en nuestra mente. Y a veces no es la realidad todavía, sino es una inminente de repente, una inminente realidad, pero que todavía no es la realidad. Debemos entender, hermanos, que muchas cosas aún no son reales y nosotros tenemos que ver a la luz de la situación cuáles son las determinaciones que tenemos que tomar, cuál es la actitud que debemos tomar, y es lo que nos enseña la palabra a través de este personaje en esta mañana. Recuerden, en la mente es donde las situaciones nos golpean de primero, pero todavía no es la realidad. Entonces, ¿hay algo que hacer? Por supuesto. Ya cuando uno chocó, eso ya no es un aviso, esta ya es una realidad. Pero aquí todavía está en el aviso. Y hermanos, tenemos que aprender a diferenciar entre el aviso y la realidad, entre la noción o lo que yo pienso, lo que imagino y lo que realmente está pasando. Muchas veces estamos perdiendo la batalla en nuestra mente. Estamos perdiendo ya de plano que me voy a morir, de plano que... Y hermano, estamos sufriendo por algo que no está pasando todavía. De tal manera que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos pensando. Pero la segunda cosa es la dimensión del asunto de Josafat. Porque no solamente viene el aviso, vienen contra ti una gran multitud, sino la dimensión del problema, porque era una gran multitud.
Es decir, el problema era mucho más grande. No venía unos cuantos soldados contra Josafat. No venía un ejército de un pueblo, no, eran varios pueblos que se habían reunido y era una gran multitud. Es la dimensión del asunto. Y cuando nosotros pensamos en la dimensión, pensamos en el problema. El problema es demasiado grande para mí que me absorbe. Acá vamos entonces el inminente ataque, pero también vemos la dimensión del ataque. Es decir, era un problema que iba mucho más allá de la capacidad de Josafat. Y por eso vamos a ver la reacción en un momento, la reacción que toma Josafat, porque el problema era demasiado grande para él. Y aquí es donde comienza la crisis, hermanos. La crisis comienza cuando la situación a enfrentar o a afrontar va mucho más allá de nuestra capacidad. Escuche esto. La crisis comienza cuando la dimensión del problema o de la situación va mucho más allá de nuestra capacidad. Porque, hermanos, ¿quién va a sufrir una crisis si le viene un problema de unos 1,000 quetzales? Bueno, claro, tengo que aclarar, para alguien que tiene 200,000 quetzales en el banco, chispisto, 1,000 quetzales es como quitarle una pluma al gato, voy a decir, un pelo al gato. Pero, hermanos, pero si no tenemos nada en el banco, hermanos, 100 quetzales nos afligen. 100 quetzales nos produce una crisis. Así que la crisis viene cuando la dimensión del problema va mucho más allá de nuestra capacidad humana o personal. Hermanos, ¿quién se va a preocupar por una simple gripe que le da? Si usted quiere sufrir los dolores de la gripe y las fiebres, usted no toma nada, se queda a acostar y pasa unos 3, 4 días, usted se levanta y nada pasó. ¿Cómo se va a preocupar usted? Pero vaya donde el médico y le dé un dictamen de una enfermedad incurable o sumamente difícil, y entonces usted va a entrar en una crisis, porque la dimensión del problema va mucho más allá de la capacidad suya. Ahora, necesitamos ver a la luz de la palabra antes de ver la reacción de Josafat. Necesitamos tal vez preguntarnos cuál es la razón por la que viene alguna una crisis, alguna situación difícil, algún problema a nuestra vida. ¿Cuál es la razón? Porque todo tiene un propósito en el Señor, por supuesto. Nosotros entendemos que cada situación que pasa en la vida tiene un propósito. Pero oiga, aún la gente sin Cristo sabe que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. Porque si no, recuerde usted de el dicho que dice, ¿cómo es que dice el dicho? Ahí está, ¿quién dijo? No hay mal que por bien no venga. Mi hija me tiene, como no está mi esposa, mi hija está supliendo ahí desde mi esposa. No hay mal que por bien no venga. Ese es un dicho popular. Pero ¿qué hay en la mente de esta persona que haya expresado esto? No hay mal que por bien no venga. Significa que hay un propósito. Y es curioso que es un propósito de bien. Esto mismo está en la palabra. Pero el punto, hermanos, que quiero reflexionar con ustedes es cuál es la causa o la razón por la que vienen dificultades a nuestras vidas. Porque necesitamos sacarle provecho. Dice otro refrán que si la vida te da limones, ¿qué dice el dicho, hermanos? Pues haz una limonada. Sí. Necesitamos entender que cada situación que pasa en nuestra vida debe tener algún provecho para nosotros. Hay por lo menos 4, muchas razones más, pero quisiera mencionar por lo menos 4 razones por las cuales la crisis viene a nuestra vida. Interesante que el versículo 1 dice, pasadas estas cosas. Usted está conmigo, usted ve el pasaje. Dice, y pasadas estas cosas.
La pregunta que le haríamos a esta frase, ¿cuál sería la pregunta que le haríamos? ¿Cuál sería la pregunta que usted le haría a esta frase, pasadas estas cosas? ¿Qué cosas? La pregunta es, dice, pasadas estas cosas? Y la pregunta que hacemos es, ¿qué cosas? Bueno, y para eso tendríamos que revisar lo que se ha escrito antes, es decir, en el capítulo anterior, el capítulo 19. Y vale la pena revisar. Son solamente como unos, no sé cuántos versículos es, pero son pocos versículos los que tiene el capítulo 19. Así que retrocedamos un capítulo, hermanos, y revisemos esas cosas. Y vale la pena que leamos la palabra esta mañana. Lean conmigo capítulo 19, un capítulo anterior. Estamos en segundo de Crónicas, capítulo 20, pero ahora retrocedemos un capítulo para los que todavía no se han ubicado. Dice el versículo 1: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: oiga esto, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero versículo 3, oiga esto, hermano. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Wow. Hermano, no sé si usted logra ver esto. Aquí hay un contraste en la actitud de Josafat para con Dios. Hay una de cal, pero hay una de arena. O no sé si es una de arena y una de cal, no sé. Pero vea usted, hay una situación aquí que el vidente Hanani le dice a Josafat. En medio de los errores, eso es lo que está diciéndole el vidente o el profeta, podemos decir. En medio de los errores de Josafat, en medio de su mal caminar, de su alejamiento de Dios, vemos a un Josafat, escuche en el versículo 3, queriendo hacer bien las cosas para Dios. Este es lo lindo. O sea, Josafat no era un hombre perfecto, no era un rey perfecto, pero era un hombre que en medio de sus errores iba avanzando para querer hacer la voluntad de Dios. En el corazón de Josafat estaba la intención de agradar a Dios, de rectificar los errores de otros reyes, hermano. Por eso es que él pone orden ahí, vamos a ir revisando. En medio de reinados, hermanos, reyes que se alejaban contra Dios, de Dios, que le daban la espalda a Dios, Josafat estaba queriendo regresar a Dios, estaba queriendo hacer la voluntad de Dios, rendir su vida a Dios. De tal manera, hermanos, que es curioso que en los versículos anteriores dice, hay una queja contra él. ¿Lo vio usted? La queja es, dice, al impío das ayuda, el versículo 2, al impío das ayuda, amas a los que aborrecen a Jehová. Y oiga el dictamen, pues has salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. Pero me llama la atención el versículo 3, pero en medio de esto malo que estás haciendo, hay algo bueno que estás haciendo. Y en medio de eso malo hay algo bueno, y es que han hallado en ti cosas buenas, en ti buenas cosas, por cuanto primero has quitado de la tierra las imágenes de acera, has quitado la idolatría. Eso es lo que está diciendo. Pero segundo, has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Hermanos, cuánto en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro alejamiento a Dios, en medio de lo mal que nos portamos, les digo algo, ni siquiera somos dignos de estar aquí ahora mismo. Si fuera por nosotros, no tendríamos entrada aquí a este lugar, pero estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Somos inmerecedores. En medio de nuestros errores, en medio de nuestro mal carácter, en medio de nuestro pecado que cometimos, en medio de lo que nosotros somos al final, hay algo bueno en nosotros. Y es que hemos volcado nuestro corazón para buscar a Dios.
queriendo hacer las cosas bien delante de Él, queriendo consagrar nuestras vidas al Señor. Hay un reconocimiento de Dios. Pero versículo 4, estamos en el capítulo 19, versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Qué dice ahí? Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Este rey hacía recorrido por todos los pueblos para incentivar a las personas, a los que están bajo su reinado, a buscar de Dios. Los conducía a Dios. Hermanos, este hombre no solo estaba sometiendo su vida a la voluntad de Dios, no solo era un hombre que estaba entregando su vida en consagración a Dios, estaba disponiendo, se me están cruzando ahí las palabras, estaba disponiendo, no es disponiendo, ¿verdad? Es disponiendo su corazón para buscar a Dios, sino, escuche esto, estaba aún guiando a su pueblo también a Dios. Aleluya, gloria a Dios. No sé si a usted le emociona, pero hermanos, puede que nosotros también no solo estemos sometiendo nuestras vidas a Dios, no solamente estemos buscando el rostro de Dios, disponiendo nuestros corazones para buscar a Dios, sino que aún estamos interesados en guiar a otros también a buscar de Dios. Puede que sean sus hijos, puede que sea su esposo o su esposa, puede que sea el vecino, puede que sea el familiar, pero no estamos conformes solo con buscar nosotros de Dios. No queremos ir solos a la presencia de Dios, no queremos estar solos disfrutando de la relación con Dios, sino estamos interesados también en otros. Tal vez compañero de trabajo, tal vez algún amigo, pero estamos guiando a otros como Josafat. Y si usted no lo está haciendo, la palabra nos anima esta mañana a que no vayamos solos, sino también llevemos a otros. Busquemos a que nuestra familia, nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros, amigos también puedan buscar de Dios. ¿Qué es lo que hacía Josafat? Dios no solo obra en nosotros, sino también obra a través de nosotros para alcanzar a otros. Otros también necesitan de la presencia de Dios. Otros necesitan de la salvación. Otros necesitan también de la gracia de Dios. Pero sigue el versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades. Estamos hablando de las acciones de Josafat. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis. Escuche la recomendación. Esto me parece las acciones que ha tomado un presidente, y no voy a mencionar quién, usted lo sabrá. Pero dice: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová. Wow. El cual está con vosotros cuando juzgáis. O sea, tengan cuidado. ¿Cómo van a juzgar? No permitan la corrupción, porque si yo no soy corrupto, tampoco permito corrupto en mi gobierno. Si no soy ladrón, tampoco permito que hayan ladrones en mi gobierno. Pero hermanos, que cuando hay una solvencia personal, hay un derecho a exigir, hay un derecho a señalar, hay un derecho a decir: ustedes tienen que hacer tal cosa. Sería imposible para mí decirle a mis hijos que busquen a Dios si yo no busco a Dios.
Sería imposible para mí decirle a mis hijos que sean obedientes si yo no soy obediente, o si por lo menos yo maltrato a mi esposa delante de ellos. No tendría ninguna solvencia aquí para predicar. Es más, ni siquiera ellos estuvieran acá. Y debo aclarar, no están aquí por lo bueno que soy. Están aquí ellos por la gracia y misericordia de Dios. Porque los hijos también toman sus decisiones. Y quiero aclarar, hermano, mis hijos no son perfectos. Tomarán decisiones. Yo no sé qué será de aquí en adelante, y solo les pido que oren por mis hijos, por favor, que Dios tenga misericordia de ellos, porque yo he cumplido mi responsabilidad, pero ellos tienen la de ellos, que es de tomar sus propias decisiones. Y las decisiones que ellos tomen ya no dependen de mí, dependerán de ellos y de su temor de Dios y de su relación personal con Dios. Pero de eso no puedo dar yo cuenta por ellos. Ellos son los que darán cuenta de sí mismos delante de Dios. Y si toman malas decisiones, hermanos, hablo de mis hijos, si toman malas decisiones, no es mi responsabilidad, es responsabilidad de ellos. Así que por favor no espere perfección de mis hijos, más bien ore por ellos para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero volviendo al punto, hermanos, Josafat estaba exigiendo la justicia. Y ve el versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Es decir, Josafat estaba pidiendo el temor de Dios en los que iban a juzgar, porque él tenía el temor de Dios. Queridos padres de familia, la solvencia de su testimonio es muy importante. El enemigo incluso les va a acusar a ustedes. Pero ¿para qué le vas a pedir a tu hijo que vaya al culto si vos ni siquiera vas al culto? ¿Cómo le vas a pedir a tu hija que haga tal cosa si vos ni siquiera haces esto? Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio delante de Dios, porque esa solvencia nos va a dar la autoridad para dirigir a los que Dios tiene para nosotros, sea nuestra familia, sea un familiar, sea un amigo o quien sea. Pero el testimonio es muy importante, porque esto puede darnos el derecho a poder instruir. Y sea pues con vosotros el temor de Jehová, dice. Versículo 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, escuche, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Y versículo 10 al final, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no vengan iras sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Hermano, ¿logra usted ver el corazón de Josafat en este pasaje? Lo estoy llevando al punto de lo que Josafat era. Porque recuerde, dije al principio que nosotros resolvemos los problemas como somos. Es nuestra persona, o no sé si llamar personalidad, quien va a influir para las decisiones que yo voy a tomar o las reacciones. Pero que estamos viendo el corazón de Josafat. Por favor, tómalo muy en cuenta. Este es el corazón de Josafat. No solamente es un corazón, Josafat tiene un corazón sometido a agradar a Dios, es lo que estamos viendo, sino es un hombre o un rey que también está ordenando a otros a temer y a buscar de Dios. ¿Se da cuenta? Y no solo ordena a otros a temer a Dios, si usted leyó conmigo lo último, sino que les pide a esos otros para que animen a otros a temer a Dios.
Esto puedo decir que es una relación de influencia. Yo estoy dando un buen testimonio ante mi familia y yo les pido a mi familia que teman a Dios, pero que enseñen también a otros a temer a Dios, que estos mismos sean influencia para otros. Hermano, usted no solamente debe pensar en sus hijos, debería pensar también en las otras personas donde van a estar sus hijos. Ellos van a ser influencia, ellos van a ser testimonio donde quiera que vayan. Están en el colegio, no piensen solo en ellos, piensen en los que están rodeando a sus hijos, que os puedan ser también de influencia. Que cuando vayan al trabajo sean hombres y mujeres, no de bien. Escuche, porque lo que busca cualquier persona, una persona sin interés de Dios, busca criar a hijos de bien. Pero nosotros no criamos a hijos de bien. Nosotros criamos a hijos para la gloria de Dios. Que cuando vayan, donde quiera que vayan, ellos glorifiquen a Dios. Que con su manera de vivir y de actuar, glorifiquen a Dios. Es lo que nosotros necesitamos hacer, tal como lo está haciendo Josafat. Solamente él está influyendo en las personas, ordenando a las personas para que también esas personas influyan en los demás. Esto es pensar en el reino de Dios, hermano. Esto es pensar en el reino de Dios. Así que Josafat era un hombre, o puedo decir un rey, no solamente un hombre, un rey que estaba interesado en agradar y buscar a Dios de manera personal, sino también estaba interesado en que otros vayan e influencien a otros en la misma dirección. En una ocasión el Señor Jesús ilustró el reino de los cielos como la levadura, que un poco de levadura dice que leuda toda la masa. Un cristiano verdadero va a alcanzar a todo un colegio, a toda una oficina. He escuchado testimonios. Hace poco nos juntamos con un hermano con un testimonio impresionante. Hermano Melvin lo conoce, de hecho es amigo de él, a quien conocimos. Interesante el testimonio. Era una señorita con el temor de Dios, quien evangelizaba a un muchacho de la oficina. Y este hombre del testimonio se dio cuenta de la manera de vivir de esta señorita. Y le llamó la atención, al punto que le pidió, porque era el jefe, le pidió que le hablara de Cristo. Y le habló de Cristo. Y este hombre fue alcanzado por la gracia y misericordia de Dios, a través del testimonio, la influencia de una mujer que vivía la palabra, pero que también predicaba la palabra. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que se terminó casando con ella. Así es el reino de los cielos, de personas genuinamente nacidas de nuevo, que dan un testimonio que impacta a su alrededor para llevar al Señor a otras con la misma necesidad. Entonces, hermanos, este es el contexto que nos ayuda a responder la pregunta que planteábamos cuando empezamos a leer el capítulo 20, versículo 1. Dijimos, pasadas estas cosas, ¿y cuál es la pregunta que hicimos, hermanos? ¿Cuál fue la pregunta que le hicimos a esta frase? ¿Qué cosas? Entonces respondemos a raíz de lo que hemos estudiado en el capítulo 19. Entendemos que esas cosas son las acciones de Josafat. Es la conversión de Josafat. Es el corazón de Josafat volcado hacia Dios. Es el corazón de Josafat consagrándose al Señor, que realizaba todas esas acciones que vimos en el capítulo 19, que revelan un corazón rendido a Dios, dispuesto a buscar su rostro y guiando a otros a rendir sus vidas a Él. Pero hermano, ¿qué significa esto? ¿Por qué los llevé hasta este punto? Porque, hermanos, después de estas cosas que vemos en Josafat,
viene esta crisis a la vida de Josafat. Viene este problema tan grande como es la guerra que se le avecina. Viene este problema tan terrible, hermanos, y nosotros podríamos decir, wow. ¿Logra ver la situación? ¿Qué estoy tratando de decir? Hermanos, una cosa es que venga una crisis natural a una persona natural. Lo dijimos. Crisis vienen a cualquier persona. Lo dijimos al principio. Pero una cosa es que venga una situación natural a la vida de una persona natural. Y otra cosa es que venga una situación difícil a alguien quien ha estado queriendo someter su vida al Señor. A alguien que haya dispuesto su corazón a buscar a Dios. Es muy diferente. Porque entonces esto nos puede desanimar. Esto es lo que desanima a mucha gente. ¿No es cierto, hermanos, que esta es la razón por la que muchos se desaniman, pero también otras personas que reclaman a Dios? Señor, si yo te he estado buscando, ¿por qué me viene esto? Padre, si yo es cuando más yo he estado queriendo serte fiel, es cuando más he estado queriendo buscarte, es cuanto más yo he estado respetando a mi esposo y he cerrado mi boca, Señor, y ahí cuando hago esto es cuando peor me viene. Pero Padre, si es cuando yo más he tratado bien a mi esposa, Señor, si es cuando más he ofrendado, Señor, si es cuando yo empecé a diezmar, y aquí es cuando viene la situación difícil. ¿Por qué Dios? ¿Por qué paso por esas situaciones difíciles? Y esa es una buena pregunta. Y una pregunta razonable. ¿Por qué Dios deja que sus hijos, los que le buscan, los que se someten a Él, a su voluntad, los hace pasar por situaciones difíciles? Aquellos que tratan de buscarle a Él, de someter sus vidas a Él. ¿Por qué? Cuando vemos la historia de Job, hermanos, se nos hace muy difícil entender. Porque un hombre temeroso de Dios, que Dios mismo daba testimonio de él como un hombre perfecto, dice Job capítulo 1. Sin embargo, a ese hombre temeroso de Dios, perfecto, le vienen situaciones difíciles. Y aquí es donde quiero mencionar esas 4 razones por las que pasamos muchas veces por situaciones difíciles. Hay por lo menos 4, hay muchas más, pero quiero mencionar 4 razones por lo menos. La primera es porque somos seres humanos, naturalmente pasamos por situaciones difíciles. Lo dije de principio. ¿Quién no pasa por una crisis, hermano? Hasta el diablo pasa por crisis. Hasta la suegra pasa por cierta crisis. Todo mundo pasa por situaciones difíciles, hermano. Así que la primera razón por qué vienen situaciones difíciles para nosotros, porque es una situación normal. No necesita uno mucha sabiduría para esto, ¿es cierto? Nosotros pasamos problemas, situaciones difíciles, porque es algo natural en la vida de todo ser humano. Novedad, hermanos. Siéntese tranquilo. Creo que basta con hablar con otra persona y que le cuente su problema para decir, uy, lo que yo tengo no es nada lo que pasa a esta otra persona. Pero la segunda, y esto ya desde la perspectiva bíblica, la segunda razón es para que la gracia, el poder y la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Repito, la segunda razón por la que nosotros atravesamos por situaciones difíciles es
para que la gracia, el poder y la gloria de Dios se manifiesten en nuestras vidas. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, y veamos el caso de Pablo, un caso tan conocido. 2 de Corintios 12, 7 al 10. Oiga lo que dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿cuál, hermanos? El poder de Cristo, lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nunca experimentaremos el poder de Dios a menos que nos encontremos sumamente débiles, acabados. Cuando tocamos fondo es donde empezamos a ver la gloria de Dios. Cuando se acabó el dinero del banco es donde resplandece la gloria de Dios. Cuando estamos en la cama, imposibilitados, es donde vemos la gloria de Dios, la gracia de Dios. Cuando nos sentimos sumamente o nos vemos sumamente rendidos, es donde vemos la gloria de Dios. Hermanos, el problema de nosotros, y voy a hablar incluso de los hijos de Dios, no solamente de los inconversos. El problema nuestro como hijos de Dios es que dependemos muy poco de Dios. Confiamos más en nuestras posibilidades humanas. Confiamos más en el médico que en Dios. Confiamos más en nuestro trabajo que en Dios. Por eso cuando nos despiden del trabajo, andamos como gallinas sin cabeza, ¿no? Por todos lados. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro trabajo. Cuando confiamos en nuestras fuerzas, cuando se aguadan estos músculos, cuando perdimos la capacidad de una pierna, o cuando nos agarra el nervio ciático, ahí nos damos cuenta de nuestra incapacidad. Ahí. Y ahí es donde vemos a Dios. Ahí es donde empezamos a sentirnos de verdad incapaces, incompetentes, pero vemos la gloria de Dios, pero vemos la gracia de Dios, pero vemos la provisión de Dios, vemos el sostenimiento de Dios, porque al final no es con nuestra capacidad, sino con la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por eso dice en Santiago 1, 2, vamos a Santiago, porque la tercera cosa, ¿cómo estamos aquí? Primero dije que la primera cosa es porque es una situación natural, pero la segunda es para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. Y la tercera cosa, hermano, perdón por la confusión. La tercera es para que nosotros maduremos y crezcamos. Esto es Santiago capítulo 1, dije, Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna. Santiago está diciendo, tengan por sumo gozo, alégrense, gócense. Hermanos, es difícil entender este pasaje a la luz de la realidad que vivimos. ¿Quién se va a gozar con una enfermedad que está teniendo? ¿Quién se va a gozar por una quiebra de un negocio? ¿Quién se va a gozar por un carro que le inhabilitaron, por ejemplo? ¿O quién se va a gozar porque lo despidieron del trabajo? Es que el asunto es el resultado que trae esa situación. Y lo que trae esta situación es conocer a Dios. Lo que trae este asunto es volcarnos hacia Dios para recibir de Él al final fortaleza, porque nuestra fortaleza no viene de las circunstancias, sino viene del Espíritu Santo que Dios está en nosotros. Y es lo que el Señor Jesús le decía a Pablo en el pasaje que leíamos anteriormente. Él decía, me gozo en las debilidades, porque en medio de debilidades yo experimento el poder de Dios. Hermano, nosotros no podemos sentirnos fuertes en el Señor si tenemos todo bajo control. ¿Y qué tal si nosotros somos gerentes y están las ventas disparadas y todo está bien? ¿Quién va a necesitar de Dios? ¿Quién va a pensar en Dios? ¿Quién le va a dar la gloria a Dios? ¿Quién va a buscar de Dios en una situación como esta? Y si yo tengo 1,000,000 de quetzales en el banco, hermano, ¿qué me voy a preocupar yo de buscar de Dios? Ay, padre, no tengo ni para los frijoles mañana, pero de repente tal vez nos tocan la puerta. Mire, hay un platito de frijoles que se me están chuqueando, pero ahí cómaselo usted. Me recuerdo cuando estábamos en el seminario, hermanos. Nosotros de primera mano hemos visto la gloria de Dios, la provisión de Dios. En seminarios llegábamos ahí con mis hijos todavía, llegábamos al seminario y de repente encontramos una nota. Les vinimos a buscar, pero no los encontramos, pero aquí está, ayúdense. Un cheque justamente para las necesidades que teníamos. No depende de nuestro trabajo, no depende de nuestro negocio, depende de la gracia de Dios. No depende de nuestra salud, no depende de nuestra fuerza, depende de la gracia de Dios. Y cuando vienen estos problemas, lo que hacen estos problemas es que nos afrontan a nuestra realidad. Es decir, lo incompetente que nosotros somos y lo grande que es Dios en medio de este problema. Y Él nos ayuda a entender las cosas de la vida de tal manera que nosotros salimos con la fortaleza de Dios. Y como dice que este pasaje, para que seáis perfectos, en otras palabras, para que seáis maduros, para que ustedes conozcan a Dios. Y sobre ese conocimiento de Dios, ustedes ya no sean movidos por los problemas, a dudas, a desánimo, sino sean fuertes en el Señor. Hermanos, de cada problema el Señor nos tiene que fortalecer. Ya no vamos a ser los mismos antes de ese problema, porque en ese problema vimos la mano y la misericordia de Dios, vimos el obrar de Dios, vimos el actuar de Dios, y es imposible volver a dudar si Dios ya lo hizo una vez. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Vio a Dios abriendo el mar rojo y luego estaba llorando porque no tenía agua en el desierto. El problema nuestro es que Dios obra, pero se nos olvida cuando Dios ha obrado de una u otra manera. Deberíamos conocer al Dios que nosotros tenemos. Yo siempre digo, la falta de fe depende mucho del desconocimiento de Dios. Cuando dudamos, hermanos, es porque no conocemos a Dios. La fe se fundamenta sobre el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Así que la tercera cosa es para que nosotros crezcamos o maduremos. La cuarta cosa es para ver o probar nuestro corazón. Allá en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, el Señor le dice a su pueblo estas palabras. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para probar tu corazón, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. A ver si después, a ver si en medio de las situaciones que pasas, te mantienes fiel a Dios. A ver si en medio de las circunstancias difíciles que atraviesas, te mantienes fiel a Dios, obediente a sus mandatos, con la fe puesta en Él. Porque Él tiene control de las cosas. Apenas cantamos esa alabanza de que Él nunca pierde el control. Dios nunca pierde el control. Nosotros podemos perder el control en algún momento. Nosotros podemos cometer errores en cualquier momento, pero Él nunca comete errores, nunca pierde el control. Él siempre está en control de las cosas. Y por eso es que nosotros necesitamos volcarnos a Dios, derramar nuestro corazón a Él, entender que en medio de estas cosas nuestra vida puede crecer en conocimiento, pero es lo que hay en el corazón al final, lo que brota en medio de la crisis. En la crisis es donde nosotros actuamos o reaccionamos como somos realmente por dentro. Es allí donde externamos lo que tenemos por dentro. Es ahí donde nosotros manifestamos lo que hay en nuestro corazón. En medio de una jugada de básquetbol o de fútbol es donde se ve nuestro corazón. En medio de un choque, en medio de un accidente, en medio de un bocinazo es donde sale a flote lo que realmente soy en mi corazón. En medio de una discusión en la pareja, en medio de la discusión en el trabajo, es donde se ve lo que realmente hay en nosotros. En medio de un malentendido, hermanos, es donde sale a flote lo que realmente somos. Espero en el Señor poder tocar estos temas más adelante sobre las reacciones que nosotros tomamos ante las situaciones de la vida. Ahora, por eso es que y terminamos con esto y vemos la reacción de Josafat ante esta realidad. Hemos visto la situación de Josafat, la realidad. Hemos visto la razón de por qué vienen crisis a nuestra vida. Pero ahora veamos la reacción que Dios espera de nosotros y que vemos en Josafat de acuerdo a su corazón. Recordemos, reaccionamos ante los problemas como realmente somos. Brota de nosotros en medio de la crisis lo que hay en nuestro corazón. Y entonces miramos el versículo 3. Entonces él tuvo temor, estamos regresando al capítulo 20, hermano. Estamos regresando al capítulo 20 de Segundo de Crónicas, capítulo 20, y estamos en el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hay por lo menos 4 cosas que rápidamente quiero señalar aquí con ustedes en este pasaje. Primero, Josafat tuvo temor. ¿Y por qué tuvo temor, hermano? A ver, ¿por qué tuvo temor? Porque era un ser humano. El temor es una reacción natural. De hecho, no hay pecado en temer, no hay pecado en tener miedo. La ciencia declara que el miedo es un instinto de sobrevivencia o de supervivencia. El miedo es un instinto de protección. Pero la segunda cosa es que Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová. Ahora, esta actitud revela el corazón de Josafat.
Hermanos, Josafat, en lugar de correr con el vecino, en lugar de llamar a otro rey, en lugar de llamar a sus consejeros, él acude al Señor para consultar, se humilla al Señor para consultar. Hermanos, al primero al que debemos acudir en medio de la crisis es al Señor. Señor, ayúdame a ver qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que reaccionar. Y esto es lo que hace Josafat. Él se vuelca a Dios, humilla su rostro. Él está buscando el rostro del Señor sinceramente, porque revela que él había rendido su corazón de manera genuina. Y es que en verdad en la crisis es donde brota nuestro corazón, sale nuestro corazón. Hermanos, en medio de las situaciones fáciles cualquiera es cristiano, cualquiera confía en el Señor. Y déjeme decir que estando aquí, hermanos, nos vemos tan lindos todos, que ¿qué nos vamos a ofender pues? Todos nos miramos lindo y qué lindo es. Pero hermano, metámonos en una relación más directa entre nosotros y vamos a ver si no encontramos esos tropiezos, esas situaciones que van a golpear nuestra fe. Pero aquí vemos a un Josafat con un corazón rendido a Dios de manera sincera. Él había derramado su corazón y esto hizo que en el momento de la crisis, hermano, que en el momento de la crisis saliera a flote su actitud. Hermanos, si en verdad usted confía en el Señor, le ha derramado su corazón al Señor en medio de la crisis, esto es lo que va a brotar. Esto es lo que va a revelar en su actitud. Oiga, Josafat no reclamó al Señor, y veo algo aquí como la actitud de Job, que no encontró despropósito alguno, dice el libro de Job. No vemos a un Josafat: ¿por qué, Señor, si yo estoy queriendo hacer lo bueno delante de ti, estoy queriendo ser diferente a los demás reyes? Sino que él dice que humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Pero consultar qué? ¿Consultar qué? Pues consultar qué hacer. ¿Qué hago, Señor, en medio de esto? Hermano, la mejor actitud que podemos tomar en medio de la crisis no es reclamar al Señor, no es desanimarnos, no es decir: si esto es buscar a Dios, ¿para qué busco a Dios? Si esto es confiar en Dios, mejor confío en Mashimón. Hermanos, la mejor actitud es humillarnos y consultar a Dios en cuanto a las decisiones que debemos tomar, en cuanto a las acciones que debemos realizar. No es llorar por el problema. Un adagio chino dice: si el problema tiene solución, ¿por qué lloras? Si el problema no tiene solución, ¿por qué lloras? Hermanos, en los problemas, claro, se vale llorar cuando uno tiene un temor, una situación difícil. Pero no es llorar por los problemas, sino buscar la solución a los problemas. Yo le he dicho a mis hijos, cuando vemos los problemas no son para amargarse la vida. Los problemas son para poner a funcionar el cerebro y sobre todo tener la dirección del Señor. Buscar a Dios y tener la dirección de nuestro Dios. La palabra del Señor dice en Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos delante de Dios. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La mejor actitud es humillarnos delante de Dios y consultar a Él su voluntad. Pero la segunda cosa que hizo Josafat es que hizo pregonar ayuno a todo Jehová, a todo Judá. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermano, le animo para que usted sea el ejemplo de dependencia y de búsqueda de Dios, pero guíe también a los otros, guíe a su familia, ponga a orar a sus hijos, ponga a ayunar a sus hijos. Me recuerdo que en una ocasión yo traía, más bien tenía la inscripción de mis hijos cuando todavía eran chiquitos para su colegiatura, y traía también para la provisión para nuestros estudios en Ceteca.
Y adivinen qué, yo creo que mi esposa ya contó esta anécdota. Adivinen qué, perdí la bolsa donde traía todo ese dinero. Y mi esposa dice que fue a levantar a mis pobres hijos, están pequeños todavía. José Armando tenía creo que 8 años, Sabi tenía 4 años o 5 por ahí. Dice que mi esposa fue a despertar a los niños y dice: pónganse a orar, arrodíllense, porque ustedes no van a estudiar este año si no aparece esa bolsa. Hermanos, iba medio camino cuando me dieron la noticia que la bolsa la había tomado en medio de la multitud en el aeropuerto. Usted sabe, puede imaginar, la multitud ahí había viajado en una carretilla, dentro de toda la multitud había viajado la bolsa. Pero Dios envió un ángel para que tomara esa bolsa. Y los policías dicen que le dijeron: démelo, vamos a jugar. Y con los policías todavía, ¿no? Me llamó el siguiente día. Yo le guardé esta bolsa porque vi que traía mucho dinero. Pero mis hijos aprendieron a que debemos clamar a Dios, y como familia. Tenemos un problema, clamemos a Dios. Tenemos una necesidad, clamemos a Dios. Meta a su familia, pero déles el ejemplo. Llámelos a orar, llámelos a ayunar. Hermano, pero la cuarta cosa, hermanos, es que colectivamente pidieron a Jehová. Escucha, hermano, y esto puede ser una tremenda palabra para nosotros como iglesia. Dios puede hacer grandes cosas en la vida de la iglesia, pero necesitamos levantarnos colectivamente. Yo como pastor debo dar el ejemplo a ustedes de búsqueda, de ayuno, pero también nosotros, y podemos ser convocados y buscar al Señor colectivamente. Llame a su familia. Si usted tiene un negocio, una empresa, llame a sus empleados. Vamos a buscar de Dios. Vamos a volcarnos a Dios y vamos a ver si no, el Señor hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. Vamos a ver la gloria de Dios en medio de la crisis, en medio del problema. Pero necesitamos volcarnos a Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios, dejar de confiar en nuestra propia capacidad y pedirle al Señor su auxilio, que Él siempre es misericordioso para darnos su auxilio. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle al grupo de alabanza que cantemos este canto que entonamos de último.